en el... no, me descoloqué, que la promovió por ahí en los 90, luego hubo otra, la segunda conferencia, y la tercera que ocurrió el año pasado en Barcelona, que se suspendió por la COVID en el 22. Y bueno, para eso ha habido distintas propuestas regionales que luego trascienden a lo internacional en la conferencia mundial, y una muy importante fue la CRES del 2018, que fue la conferencia regional para América Latina, donde hubo pues un pronunciamiento fuerte sobre la educación superior como derecho humano y como bien social. Y el año pasado, que se hizo la conferencia mundial del 2022 en Barcelona, se derivó de ahí una serie de documentos muy interesantes, pero uno de ellos fue la hoja de ruta y transformación para la educación superior, que ha sido muy cuestionado también, porque en general la conferencia mundial abría sus puertas pues a ministros o secretarios de educación, a autoridades, pero también a investigadores, y ahora se dice que fue casi de una reunión cerrada, ¿no? Pero hay una cosa que se llama la hoja de ruta, y ahí señala pues cuáles son los grandes retos, y entre ellos está precisamente la desigualdad en el acceso, en la permanencia y también en la conclusión de los estudios de los jóvenes. Y bueno, esta desigualdad nosotros la hemos observado con distinta literatura. Ahorita voy a mencionar un poquito de lo que hemos usado para hacer nuestro marco interpretativo. Es que la desigualdad pues es múltiple y cruzada, ¿no? Los jóvenes que no acceden a la educación superior en general pasan por ser excluidos por variables que se cruzan, que puede ser, por ejemplo, por género, por raza, por etnia, por sexo, por estrato socioeconómico, por discapacidad, por incluso se habla de los efectos que tiene el cambio climático, el problema ambiental en la educación superior, ¿no? Y se habla también de un proceso acumulado y transgeneracional para una amplia población o proporción de la población, sobre todo que se localiza en los países periféricos. En México, por ahí voy a poner el dato, pero una vez se los doy, la cobertura en la educación superior es del 43% que se alcanzó. Este gobierno se puso como meta el 50%. No se va a alcanzar la meta, desde luego, no se va a alcanzar. Incluso van a ver ustedes con las últimas proyecciones de población que hace CONAPO con el último censo, pues por el contrario, vamos a bajar. Y también, bueno, el contexto de la educación superior, pues también son las crisis mundiales, ¿no? La guerra de Ucrania, hay mucho desplazamiento e inmigración de los jóvenes de Ucrania que están buscando pues un lugar en el mundo, y todo eso afecta. Y también en América Latina, pues ven, procesos de migración y de exclusión articulados. Pues la COVID sin duda marcó para la educación en el mundo un punto de inflexión, porque hablamos de una transición obligada a la educación virtual, a la movilidad y las redes, al rezago educativo, a la brecha digital y a la escasa formación docente para el uso de tecnologías que permitieran hacer esta transición obligada a una educación virtual, de la que, por cierto, el rezago educativo, ayer salió una nota en el Universal, ¿no? Se habla de la acumulación de este rezago educativo, que pues va a ser difícil de revertir, por lo menos en los siguientes años en que todavía vamos a estar recibiendo las universidades. Piensen ustedes en los jóvenes que iniciaron su educación primaria, pues ya se va acumulando el rezago. También ahora está, yo no diría de moda, pero la gente está hablando bastante de la inteligencia artificial y sus efectos en la educación, porque en realidad todo lo que nosotros usemos de tecnología, pues tiene, o hemos usado durante muchas décadas, tiene que ver con la inteligencia artificial. Ahora la inteligencia artificial es qué capacidad van a tener las máquinas de sustituir a las mentes o a los humanos en la educación. Y particularmente en la educación hay algunas herramientas que se están cuestionando, como el ChatGPT, sus efectos en la educación, en los procesos formativos, ¿no? Y esto, bueno, pues nos vuelve a colocar incluso en el asunto de la ética. Es decir, si la ética va a tener que ver con el uso de estas herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, cuando los chicos hacen sus trabajos o sus ensayos, que si hacen buenas oraciones en el chat GPT, pues pueden sacar ensayos completos, ¿no? Y ahí es pues el papel de la ética que nosotros tenemos que cultivar también, y pues otros efectos. Y desde luego la reconfiguración de los mercados laborales y ocupacionales que se derivan de la educación superior. Es decir, nosotros seguimos pensando que los estudiantes y las estudiantes que están con nosotros van a terminar y se van a incorporar
a los campos profesionales para lo que los formamos, van a ser administradores, economistas, o físicos o matemáticas. Y en realidad, la reconfiguración de los mercados laborales está ocurriendo y por ahí hay unos estudios de un colega de la UDG, que es de Barcelona, de Jordi Planas, donde dice que al final estudios sobre egreso señala que los estudiantes en general no se incorporan a su profesión, que están, por eso tenemos que desarrollar otro tipo de habilidades en las universidades, porque un abogado no trabaja de abogado o un economista no siempre trabaja de economista, ¿no? Entonces se están reconfigurando. ¿Puede haber otros elementos? Sí, no quise más que poner algunos que me parecen relevantes. ¿Le puedes dar a la siguiente? Ahora, en México, que hemos tenido en los últimos tiempos, bueno, lo que les decía, ¿no? Tenemos una desigualdad estructural que hemos arrastrado y que pasó por un proceso. Ahora voy a mostrar una laminita que hace mucho que la venimos, que la trabajamos, pero como para explicar un poco en qué estamos. Lo que les decía, en México tenemos 42% de cobertura y la meta del gobierno fue 50%, aun con el proyecto más ambicioso del gobierno, que fueron las universidades para el bienestar Benito Juárez, no vamos a alcanzar esa meta y vamos a ver ahí, ¿no? La pandemia, que ya lo señalaba, las restricciones presupuestales y la caída real del financiamiento para la educación superior también es un hecho, o sea, las restricciones presupuestales, todo el presupuesto que nosotros recibimos y que ha sido una reiterada negociación entre las universidades y el gobierno por hacer presupuestos multianuales o financiamiento multianual, independientemente de lo que estemos haciendo y lo que marca incluso la ley que habla del 1% del PIB, pues eso no ocurre, ¿no? Y reitero, no hemos estudiado lo suficiente a las Benito Juárez, todavía hay poco que decir era mejor, pero aún con eso no se va a poder. Y ha habido mucho cuestionamiento, no me detengo ahí, pero estas universidades que tenían como la misión de disminuir esa desigualdad estructural, de romper con la meritocracia para el acceso a la educación superior, en realidad, bueno, pues todavía se están colocando y se están debatiendo entre los recursos y sus propios objetivos. Aunque hay unas experiencias que vale la pena señalar que habría que estudiar, por ejemplo, el Instituto Rosario Castellanos, que pasó de instituto ya a universidad, atiende hoy a 37,000 estudiantes en menos de 4 años. La UAM atiende a 50,000 en 50 años, ¿no? Entonces el reto también y el Instituto Rosario Castellanos tiene programas a distancia y tiene programas semipresenciales y presenciales, donde pues es muy común hablar de innovación. ¿Qué tanto las universidades como la nuestra, para situar el caso, realmente hemos sido capaces de responder a esta desigualdad en el acceso? Y bueno, pues nos mantenemos, no nos hemos movido demasiado. Yo diría ahora que, por ejemplo, cuando se hacen los cortes para ver cuántos estudiantes van a entrar por carrera, no nos hemos movido casi nada, no hemos ampliado nosotros las posibilidades de mayor acceso a la educación, ¿no? Bueno, ¿y qué tuvimos? Tuvimos una reforma educativa importante en el contexto mundial del derecho a la educación, para ir a tono con el mundo. Se reformó el artículo 3º constitucional y se agregó la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior. En el 2020 tuvimos un programa sectorial de educación que recuperó algunos de los problemas. En el 2021 tenemos una nueva ley general de educación superior que tiene varios temas. Yo colocaría aquí 3 que son fundamentales: la cobertura, el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, que ahorita está en pleno debate, y el tema del financiamiento. Hay otros ahí que tienen que ver con la formación docente, con los estudiantes, pero estos 3 creo que agrupan muy bien la problemática que hemos vivido. Y desde luego el tema de la autonomía universitaria para universidades como la nuestra, pero en general para las 40 universidades que son autónomas y que con sus marcos legislativos o con su ley orgánica pues tienen justamente esta libertades o tienen varias libertades que yo reitero que a veces usamos bien y a veces no tan bien, ¿no? Como pudiéramos hacerlo. Tenemos también una nueva ley de humanidades, ciencia, tecnología e innovación que ya estamos viendo pues la implementación con el tema del posgrado, y tenemos cambios al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, y recientemente concluimos el Programa Nacional de Educación Superior que se deriva de la ley, que es para 2 años. Yo tuve la oportunidad de estar allí y bueno, pues es el cierre del sexenio con muchas metas, con muchas, pues, como decir, con muchas aspiraciones que en un sistema tan complejo, tan diverso como el sistema de educación superior mexicano,
será todo un reto avanzar. Y ahora les decía del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación, porque ya salieron los términos de referencia y yo lo leí y todavía no tengo muy claro por dónde vamos a caminar. Está complicadísimo, complicadísimo. Y luego viene el tema de la reforma laboral, que también tuvimos una reforma laboral en el 21 y ahí también se hicieron algunas acotaciones al capítulo 17 de trabajo en universidades e IES autónomas por ley, que es lo que nos toca, ¿no? Por ahí está el contexto nacional, insisto, podríamos agregar y discutir casi sobre cada punto. La que sigue, por favor. Y esto es lo que les decía un poco, estamos también en un momento, con estos antecedentes, estamos en un momento que en el estudio de la política pública se llama cambio de política y cambio en las políticas públicas, ¿no? Policy change y ahora este nuevo, no nuevo, pero esta discusión que están teniendo los estudiosos de la política pública, del cambio de política y el cambio en las políticas. Y si ustedes se dan cuenta, hasta arriba tengo como un mapita, una línea de tiempo que pongo en 1910 en adelante, como para las etapas que ha tenido el sistema de educación superior. Y después abajo hablo de un dispositivo de ordenamiento institucional que comenzó, que casi todos ubicamos estamos muy asociados con el asunto de las becas y estímulos, que comenzó en el 89 con la modernización del país a cargo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que generó un ciclo de política, un ciclo de política gubernamental para la educación superior que también nosotros pues en esta área varias de nosotros hemos, y varios hemos participado en diferentes proyectos y siempre dijimos que era un diseño institucional inacabado. Ahí hay un montón de organismos, tampoco me detengo, lo están viendo ustedes, pero que en algún momento este ciclo de política basado en un eje transversal, calidad, evaluación, financiamiento, tuvo efectos en las propias instituciones, en las organizaciones educativas, en sus programas académicos, en sus estudiantes, en los profesores, sobre todo, hay que decirlo, de tiempo completo. Entonces, todo este diseño que ya teníamos muy armado, pues empezó a caer. Yo le he llamado, tampoco es que lo haya bautizado así como, no, solo digo que es la caída de un paradigma de política pública. Así lo llamé en uno de los textos que les compartí, en este artículo donde, no, creo que no me recuerdo si fue eso, pero hay un artículo donde decimos, pues es la caída del paradigma basado en este eje de calidad, evaluación, financiamiento, y que nos lleva a uno nuevo para el gobierno, yo diría no nuevo para los estudiosos, ¿no? ¿Me puedes poner la que sigue? Que ahora es, pues todo justo, el eje es la diversidad y la equidad. Si ustedes ven la ley, si ustedes revisan el Programa Nacional de Educación Superior, el programa sectorial en la parte de educación, etcétera, toda la política pública está centrada en un nuevo eje que pasó de la evaluación, y aunque no soltaron la evaluación, porque en la ley está, ahorita lo vamos a ver, el asunto de la excelencia y del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación, cambió, ¿no? A desigualdad, diversidad, equidad. Y entonces, ¿de qué se trata? Pues de avanzar en la cobertura, en la inclusión, en la calidad y en la justicia educativa, y equidad educativa, porque el asunto que también hemos discutido mucho, no estoy diciendo nada nuevo, es que, y lo vivimos nosotros aquí todos los días, es que no basta con abrir las puertas de las instituciones si no hacemos nada cuando los estudiantes llegan, y además yo decía, pues con el rezago educativo que ahora estamos arrastrando, lo más que escuchamos en los pasillos es las quejas de los profesores de que los estudiantes ya no vienen como antes, de que los estudiantes no saben leer, no saben escribir, no saben matemáticas, no esto, y es como el gran pasillo de los lamentos, ¿no? Pensando en este asunto de la diversidad, de quienes acceden a la educación superior. Bueno, arriba están toda la gobernanza del sistema, o sea, quienes, la vez pasada escuchábamos a David hablar de gobernanza, por eso yo le preguntaba, porque aquí para nosotros es justo en este sentido la gobernanza de cómo los actores involucrados pueden lograr una mayor colaboración y una mayor cohesión, pues para lograr los objetivos de la educación superior, que la ley, que es los que se pone la ley, no son menores, ¿no? No, digamos, no está fácil la tarea en un sistema tan complejo, reitero, y diverso. La que sigue, por favor. Esto es lo que la ley pone, entonces, ¿no? No me detengo igual, la nueva ley de educación superior recupera todos estos como preceptos ideológicos, teórico-epistemológicos, para decir por dónde va a ir la educación superior. Yo digo que esto ya lo habíamos discutido bastante, mucho antes, pero hoy está puesto en un marco normativo que se supone que tendría que ser pues el eje orientador, ¿no? De lo que estamos haciendo en educación superior y donde ahorita todas las instituciones creo que estamos entre como decía un buen amigo,
entre el desencanto y la sorpresa, ¿no? De por dónde va a transitar la política, porque pues nos vemos afectados directamente. La que sí. El Programa Nacional de Educación Superior es otra vez, ¿no? La cobertura, la equidad, la coordinación o la gobernanza, la excelencia educativa. Se cambió el concepto de calidad por el de excelencia, mejora continua, innovación, transformación digital, que con la pandemia todos queríamos hablar de transformación digital, compromiso y responsabilidad social de la CIES, que nos está pegando durísimo, ¿no? Todo el tema del posgrado pasa por allí, por este eje que tiene que ver cómo lo que hacemos pues sigue siendo útil o nos ayuda a resolver los problemas que tenemos en este país. Y la construcción de un nuevo modelo, lo que les decía, de financiamiento. Ahora, en todo esto, pues se inserta lo que nosotros hemos hecho. La que sigue, por favor. Bueno, solo me detengo acá lo que les decía. Nosotros lo que hemos buscado con este proyecto es generar procesos de inclusión o discutir los modelos de elección del alumnado y de su inclusión a la educación superior y generar propuestas alternas, un poco en la lógica de lo que David decía, ¿no? No solo estudiar a las universidades, sino apoyar en cómo éstas pueden pensar la inclusión de los estudiantes menos favorecidos. Estas son las últimas y las brechas que hay, ¿no? Entre los jóvenes y las escuelas a las que asisten. Estas son las últimas, las últimas proyecciones con APO para el segmento que generalmente ubicamos en la educación superior, que va de 18 a 23 años. Pero con cobertura, brechas y alcances. Las brechas siguen siendo muy fuertes. Los chavos que ingresan a la educación superior en el quintil de ingresos están siempre en los quintiles más altos y ahí sí el discurso político tiene razón cuando se dice que los jóvenes con menos recursos están destinados a esta relación de orígenes-destino, es decir, los que menos tienen seguramente tienen pocas posibilidades de acceder a la educación superior de calidad, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues vamos a tener un retroceso en la cobertura, porque se estima, con CONAPO se estima que va a incrementar la población de este grupo de edad y por tanto, pues va a disminuir la cobertura, ¿no? Entonces, pues vamos y además, no lo puse ahí, pero esto ya lo tenemos en las 26 entidades, la disminución de la cobertura va a repercutir en 26 entidades, o sea, casi en todo el país, ¿no? Entonces vamos a tener otra vez muchos jóvenes fuera de la educación superior, que significan, cada punto porcentual significa como 190,000 estudiantes, ¿no? Entonces no es menor. Bueno, está sí la puse, que es justo estas proyecciones de CONAPO, que con los trabajos que hicimos para el programa nacional, pues vamos analizando esas cosas. Y pues si se dan cuenta ustedes, por ejemplo, me quiero ir a Oaxaca, ayúdenme, ahí está, ¿no? En Oaxaca vamos a tener pues otros 5,000 jóvenes fuera, y así, vamos a ir en el Estado de México, que también siempre, que es uno de los que más absorbe, o la Ciudad de México, que tiene una altísima tasa de cobertura, pero bueno, vamos a tener problemas otra vez en 26 entidades, o vamos a seguir con problemas de cobertura, ¿verdad que sí? Y bueno, esto es como, creo que la matrícula no le veo, pero 2021, y nada más ahí para rescatar que las universidades federales y las estatales, arriba, las universidades federales más o menos cubrimos entre las estatales y las federales, más o menos cubrimos el 38% de la matrícula. O sea, las 40 estatales que hay, Chihuahua tiene 2, Ciudad Juárez y Chihuahua, y luego las particulares, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, los demás subsistemas son chiquitos, el aporte que hacen son chiquitos. Ahí no tenemos, y fue una cosa que siempre discutíamos cuando estábamos haciendo este asunto del programa, por ejemplo, datos de las Benito Juárez, ni siquiera tenemos claridad en los datos de cuántos estudiantes están, y además decían las 100 universidades, no, ya hay como 150, o sea, ha crecido muchísimo. Entonces ahí lo que tenemos es pues que las universidades públicas estatales y las nuestras, las federales como la UAM, la UNAM, pues siguen siendo el asunto central de la cobertura. Si nosotros no movemos demasiado, si no nos animamos a incrementar, pues difícilmente se va a mover esto, ¿no? Porque otra vez también se hizo hay una cosa que se llama RENOES en la SEP, que es un proyecto de la SEP que ya existía igual, que es un registro de opciones de educación superior, pero pues es un registro de las opciones que los chavos no quieren, no aspiran, ¿no? Es una discusión fuerte. Y nada más para hablar un poco del financiamiento, también la lógica de la cobertura, pues el financiamiento con unos datos de, creo que la persona que más sabe de financiamiento en este país, y no sé qué vamos a hacer cuando ya no esté, Javier Mendoza de la UNAM, él decía que
él ha estado muy cerca de todos los gobiernos, independientemente del color, y estos eran pues lo que decía, ¿no? Que es el inicio del sexenio de Andrés Manuel fue la caída del costo por alumno. Y tenemos un costo por alumno muy bajo, incluso en relación a otros países, ¿no? Y quien más gasta, pues, el alumno más caro, ¿no? Digamos, ¿cuál es el alumno más caro? Dependiendo de las circunstancias, evidentemente el de la UNAM, pero no necesariamente, hay muchas variaciones. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué se propuso en este contexto? El proyecto fue analizar los procesos institucionalizados de inclusión y exclusión a la educación superior mexicana, independientemente del sector público-privado, que han derivado en la desigualdad de oportunidades de acceso y progresión en este nivel educativo. Nosotros no nos quedamos solamente con el acceso, que es lo que les decía, sino un poco analizar, ahorita les voy a decir en qué vamos, hemos avanzado, también examinar la importancia y responsabilidad que tiene el Estado y las instituciones para contribuir al fomento o disminución de la desigualdad. Es decir, por ejemplo, la UAM, creo que nos ha faltado una discusión fuerte sobre si es posible que nosotros podamos ampliar la oferta educativa. No hemos crecido en oferta educativa en términos de opciones. Por ejemplo, aquí tenemos las 18 carreras con las que iniciamos. La última fue política y gestión y fue hace un buen de años, no recuerdo ni siquiera, no me atrevería, pero por lo menos yo creo que hace unos 15 años que la UAM Xochimilco no tiene una nueva licenciatura. En las otras, ay, sí, te regresas. Gracias. Antes. En las otras unidades, pues las más nuevas, Lerma y Coajimalpa, es la oferta educativa más nueva, pero nosotros no. Y hemos visto que tenemos problemas, ¿no? En cuanto a carreras que se han visto disminuidas, por ejemplo, en sociales, la sociología, en toda la universidad. Los chicos ya no quieren estudiar sociología y se nos está derrumbando. Y las otras en las que ya sabemos que hay pues una mayor solicitud como medicina, administración, comunicación, diseño, ¿no? Entonces, todas estas cosas, pues también las instituciones tenemos, no solo el Estado, también las instituciones vinculadas con el Estado tenemos, ¿no? Algo que decir. La que sigue. Bueno, este esquema que Ana va a recordar bien porque lo hicimos una vez con todo lo que hemos trabajado, nosotros hemos tratado de explicar este fenómeno a través de tres conceptos que se nos hacen, tres categorías que se nos hacen que están sumamente vinculadas. La desigualdad, que no sé si es una categoría económica, más bien es el efecto de la variación de ciertas variables económicas, valga la redundancia, categorías económicas, y que es un proceso para mí la desigualdad, ¿no? Es un proceso de exclusión y de distribución del ingreso o de una distribución inequitativa del ingreso. La meritocracia, que es también un concepto, una categoría que tuvo sus primeros estudios en Hannah Arendt, ahí lo encontramos nosotros, y después en Michael Young, y después en Rawls, en Sen, y nosotros hemos hecho pues como un marco analítico que estamos alimentando, y equidad, ¿no? Que por ejemplo, Amartya Sen trabaja eso, pero también en educación hay toda una corriente pedagógica sobre la equidad. Por ejemplo, hoy se llama hay pedagogías para la equidad, hay aulas más justas con Duvet. Entonces, hemos hecho una mezcla que no sé si platique, pero nosotros ya le hicimos hablar entre la pedagogía, la sociología, la economía, la filosofía política, ¿no? Para tratar de decir en resumidas cuentas que la educación superior está impregnada por una constante, hemos asumido que la meritocracia es la vía para el acceso a la educación superior. Entonces, por eso nuestros exámenes están basados en conocimientos, ¿no? Y decimos, hay que hacer exámenes de conocimientos y con eso decimos quiénes son los mejores y quiénes tienen derecho a la educación superior. Hemos dejado la responsabilidad del acceso en los estudiantes. Y las instituciones nos hemos literalmente lavado las manos para decir, los estudiantes que no ingresan es porque no tienen los méritos, sin sentarnos a ver un poco sus particularidades, sus entornos, su origen, ¿no? Y hay pues todo lo que es la teoría de la estratificación social que te dice, pues que generalmente origen es destino. Entonces los que nacieron pobres están destinados a quedarse pobres. Y nosotros, con todo esto que en el libro que les compartimos de Chapingo, que fue un libro que se derivó de 10 años de investigación, y de estar trabajando con Chapingo así en la interacción de lo que hacen. Es el único modelo que hemos encontrado nosotros
que quiere romper con la meritocracia sin dejar de serlo. Es muy difícil. No incluimos aquí las universidades que tienen acceso abierto, por ejemplo, la UACM, que es por sorteo, pero que tampoco realmente rompe con la inequidad. O no incluimos también, por ejemplo, las universidades indígenas que ahora ya nos estamos metiendo, o las interculturales, ¿no? Entonces aquí el tema es que la meritocracia pues es el eje transversal del acceso y que con la meritocracia difícilmente vamos a romper con la desigualdad en la educación superior y que dentro de las universidades somos sumamente inequitativos, ¿no? Ya que tenemos a los estudiantes enfrente, sabemos poco de ellos y nosotros tenemos una función, no estoy diciendo que ahora todos seamos buenas personas con los estudiantes, tenemos una función, pero creo que justo las instituciones tienen una responsabilidad para trabajar en muchos procesos educativos, docentes, en donde se dice que partamos del compromiso. Yo no sé si del compromiso o de la responsabilidad o de la obligación que tenemos como personas que trabajamos en una universidad, pero creo que sí tendríamos que avanzar. La que sigue. Y lo otro es esto, ¿no? Nosotros con las experiencias que hemos tenido, que después transitaron un poco a la UABC, donde también tuvimos alguna relación, y ahora recientemente, voy a sonar muy preciosa, pero recientemente nos han invitado de la UABC Sur también para trabajar un poco en ese sentido. Pasar de la política pública, pasar de la política institucional a lo que pasa en las aulas, que fue un poco lo que nosotros tratamos de averiguar en Chapingo, ¿no? Y tratamos de hacer seguimiento. Y se habla de esto que les decía yo, de una, si podemos hablar de una docencia para la equidad, que es contrarrestar la reproducción de la desigualdad social, generar pues una incorporación de jóvenes de grupos vulnerables o en desventajas, sobre todo socioeconómicas, generar ciudadanos reflexivos y activos como agente de cambio social, que mucho lo tenemos en el modelo Xochimilco nosotros, ¿no? Actitudes de los profesores hacia las diferencias étnicas, raciales, de género y de clases sociales, que todos los días nos encontramos con eso. Es todavía, bueno, a estas alturas me parece que es verdaderamente a veces hasta vergonzoso encontrar pues profesores que todavía tienen actitudes de discriminación frente a estudiantes, ¿no? O sea, todavía de verdad lo tenemos. Y esto que les hablaba de un concepto de Duvet, que ahí no lo pusimos, pero Duvet habla de aulas más justas, aulas equitativas, y habla de que para eso pues necesitamos un proceso de construcción social, cultural y de un diálogo continuo entre la comunidad. No basta con diseñar políticas de acceso, adentro tenemos mucho trabajo que hacer. La que sigue. Y bueno, este concepto que igual en algún momento utilizamos, que era la experiencia escolar, que era como investigar sobre los chicos. No hemos llegado a hacer tanto en esto, pero sí era pues cómo a partir de las experiencias escolares ellos también reconstruyen, ¿no? No me voy a detener ahí. Ahora, todo este marco teórico pues, nos ha servido, la que sigue, por favor, para, no, ¿qué metodología utilizamos? Una metodología mixta y pues desde el enfoque de la educación comparada o metodología comparada que tiene más su arraigo en la ciencia política. Utilizamos también el estudio de caso. Chapingo es un caso que hemos estudiado por muchos años, pero queremos o quisimos después de esa experiencia transitar al análisis de otros casos, pues para hacer comparaciones. Y lo que queremos es ver, la verdad es que sí queremos ver, creo que ya casi tenemos la respuesta, pero hay que probarla, cómo las instituciones sí somos expulsoras de los jóvenes con menos recursos económicos, sociales, culturales. Hay a quien no le gusta utilizar el concepto de Bourdieu de capitales, ¿no? Pero independientemente de la categoría, es que efectivamente en México los jóvenes con menos recursos quedan excluidos de la educación superior. ¿Y qué resultados planteamos al CONACYT? Bueno, planteamos un seminario permanente que mantuvimos el año pasado, que ahora estamos un poco alimentando acá. Un análisis estadístico por regiones en el acceso a la educación superior, que más o menos está claro ahí, pero queremos, con la regionalización de la MIGUI, lo estamos empezando a hacer. Queremos hacer una tipología que clasifique los procesos de inclusión y exclusión y presentar, bueno, ya saben, ¿no? Presentar los resultados obtenidos. Yo tengo dos estudiantes de posgrado, Jessy, que estudia las Benito Juárez, y Rodrigo, que estudia perspectivas y aspiraciones de los estudiantes en la educación superior, un poco para pasar al tema de experiencias y eso. Bueno, en la publicación que nosotros ya hemos publicado resultados incluso del año pasado, la que sí. Estas son algunas de las cosas que hemos hecho. Ese fue el seminario, fue muy padre. Ahora, bueno, pues hay que, o sea, estuvo muy estructurado el seminario y luego publicamos ese libro. Y yo estuve cuando inició todo el debate sobre
incorporar la gratuidad y obligatoriedad en la ley, pues estuvimos en unos foros que organizó la NUYES y la subsecretaría, y me tocó hacer la compilación esa, si alguien está interesado en el tema, que son las implicaciones de la obligatoriedad y la gratuidad. Yo hice la compilación de todas las mesas que se dieron en este evento, y ilustran muy bien cómo las universidades públicas teníamos una postura frente a todo este tema, ¿no? Entonces, pues hemos hecho ahí algunas cositas, no bastantes, pero buenas cositas que pueden servir como de empezar. ¿Qué estamos haciendo ahorita en parte de los resultados? Bueno, lo que les había platicado creo que la vez pasada, que lo primero que queremos hacer es, primero empezamos por un manual de buenas prácticas, luego se nos fue moviendo, ya saben que vamos investigando, se te va moviendo el esquema, y ahorita estamos haciendo, le llamamos compendio, pero en realidad no sabemos cómo se va a llamar, de modelos de acceso y prácticas de inclusión en universidades e instituciones de educación superior. Es muy difícil abarcar todo, entonces lo primero que hicimos pues fue, si me das a la siguiente, lo primero que hicimos, bueno, fue un marco teórico que ya lo tenemos. Vamos a definir también qué son buenas prácticas, porque primero vamos a hacer este compendio y después queremos escoger casos atípicos o casos que ilustren estos modelos de acceso, de inclusión o de exclusión, depende, ¿no? Entonces, hemos hecho toda esta búsqueda de información. Analizamos muchas instituciones, todas las que están en la NUYES. Teníamos que hacer un corte, porque en México hay 4,000 instituciones de educación superior, no se puede. Entonces hicimos un corte metodológico que puede ser criticado, pero es lo más cercano a lo que podemos hacer, que es entrar a la NUYES, a todas las instituciones, son 210 creo, que están en la NUYES, y que esas instituciones se supone que ya pasaron por un proceso como de evaluación. Después nos metimos a la FIMPES, que es la de privadas, porque le queremos pegar a los dos sectores, y escogimos también que son como 100, me parece, ya no recuerdo. Y a partir de ahí, pues queremos tocar todos los tipos institucionales, o sea, queremos tener representación en lo que vamos a hacer, que llegamos a 130 instituciones, de 4,000, de 300, de 4,000 que son, pues, hicimos una reducción a 300 y de las 300 nos quedamos con 130. Esto es un primer mapa de lo que estamos haciendo, ¿no? De qué tipo es la institución, cuándo se fundó, si es autónoma, ley orgánica, si es público o privada, cómo se nombra el rector, qué son características de gobierno y organización, ¿no? El objeto de la universidad, el modelo institucional y lo que atiende los niveles educativos. La que sigue, por favor. Antes, y luego también aquí hicimos pues una de los datos que existen, porque no crean que hay, o sea, apenas está como este asunto de acceder a ciertos datos en general para luego construir nosotros nuestros datos de los casos, las condiciones socioeconómicas y geolocalización por entidad, que es la población total, la población hablante de lengua indígena, el índice de marginación y grado de marginación, el índice de desarrollo humano, la población en edad de cursar la educación superior, esto que les decía, el número de instituciones que hay en cada entidad, la matrícula, el presupuesto, la tasa bruta de cobertura, la tasa de absorción, el abandono escolar, los hogares con disponibilidad de tecnologías, y son datos sociodemográficos, económicos, que nos van a ayudar un poco a tener una primera luz de lo que ya sabemos, cuáles son las entidades más marginadas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas, donde ya sabemos que hay problemas, pero bueno, hay que probarlo, ¿no? La que sí. Y luego tenemos esto que sería también ya para la 130, hagan de cuenta, toda esta información es la que estamos llenando para la 130, que son niveles de acceso, espacios ofrecidos, antes no había esa información, espacios ofrecidos, solicitudes recibidos, absorción de la demanda y número de procesos de ingreso. Por ejemplo, ahí ya en ANUYES ya se señala cuántos espacios ofrece la universidad, cuántas solicitudes recibe, cuánto absorbe y cuántos procesos. La UAM tiene 2 procesos de ingreso anual, la UNAM tuvo en alguna época y lo quitó. El tipo de examen de selección, esto que les decía, ¿no? Si es un examen Ceneval, si es propio, si es de doble entrada, porque hay licenciaturas especiales donde pasan el primer examen y luego tienen que hacer otro, si hay algún examen diagnóstico, si hay ingreso por pase reglamentado, si hay ingreso especial a estudiantes adultos y sin examen de admisión, como para ver cómo seleccionan y acceden los estudiantes. Los costos, que también es muy importante para hablar de gratuidad y obligatoriedad, ¿no? Inscripción anual, pago por periodo lectivo y cuotas, bueno, ahí pusimos construir rangos, ya una vez que tengamos todos esos datos que estamos ya obteniendo, cuotas para carreras especiales y el pago de servicios adicionales que van a ser dicotómicas, porque nos metimos en una discusión con el grupo de si cuánto cuesta una constancia, qué es gratuidad y qué es obligatoriedad. Gratuidad es que tú no pagues nada.
entonces no vamos a tener educación gratuita en el país. Casi, serán algunos casos, que es lo que queremos averiguar. Estos servicios adicionales muchas se cobran, sobre todo en las particulares, ¿no? Se cobra las cosas deportivas más elaboradas se cobran. Y escolares cobran las constancias. Puede variar el precio, pero ya que cobra ya no es gratuita totalmente. O habrá que hacer una definición de gratuidad, ¿no? Una construcción de gratuidad. Y ahí para ver, pues, este tema de la gratuidad relacionada con el acceso. Después, apoyos para la equidad, pues estamos buscando el tipo de becas que tienen. Igual solo estamos viendo si tienen esquemas de becas y cómo los están solventando para hablar de apoyos a la equidad. Y asistenciales, ¿no? También si tienen este tipo de becas o apoyos para la equidad asistenciales. Por ejemplo, el comedor de la UAM, que es subsidiado. Lo que cuesta la comida o lo que paga el estudiante por la comida, pues nada que ver con el precio que se paga real, ¿no? De la comida. Está subsidiado, psicológico, estancia estudiantil, biblioteca y académicos, tutorías, movilidad y estancia. Si ustedes se dan cuenta, cada cosa de esto, pues puede llevar una investigación por casos, o sea, amplísimo. Entonces aquí solamente vamos a ser dicotómica, ¿tiene o no tiene? Dependiendo de las 130 que tenemos, ahí ese archivo no se lo mandé, pero tenemos pues una base de datos de Excel con todo esto. De las 130 esperamos escoger entre 10 y 12 casos que sean emblemáticos para de ahí sí hacer esto que hemos llamado las buenas prácticas de inclusión, para ver si acceden chavos más de origen más socioeconómico más complicado, si tienen, por ejemplo, una cuota para lo que está en boga, sobre todo en Brasil, que implementó mucho esa política. Australia fue hacer cuotas, ¿no? Cuotas para indígenas, cuotas para ciertos sectores. Todo eso tiene que ser en función del contexto. Cuando hicimos nosotros lo de Chapingo, la primera vez que me invitaron a otra institución a hablar de eso, me decían, ¿y podemos nosotros llevar los criterios que ustedes usaron en Chapingo? Y lo primero que les digo es, no, no debemos, ni siquiera debemos usar los mismos, porque el contexto es diferente. Creo que el gran problema de las políticas es la homogenización, ¿no? Entonces, de pronto que todos les digan a todas las universidades, por favor, incluye una cuota de indígenas. Y resulta que en tu entidad, voy a decir una barbaridad, pero ya no hay indígenas, ¿a quién incluyes? O por favor, incluye a alguien una cuota de discapacidad, ¿no? Y pues resulta que no tienes. Entonces, hay que trabajar mucho desde los contextos. Y otra cosa también que nosotros vemos es el reglamento de permanencia, el tiempo reglamentario para concluir los estudios y las oportunidades. ¿Por qué? Porque podemos tener reglamentos expulsores de estudiantes, pero también podemos tener reglamentos que retrasan la salida y que por lo tanto retrasan la posibilidad a nuevos jóvenes que, pues, pues pongo el ejemplo de la universidad de la nuestra, porque hay datos ahí que nos dicen, tenemos 50,000 estudiantes o más de 50,000. Sí, pero con un reglamento que te permite estar 10 años, pues tienes 50,000, pero esos 50,000 no puedes ampliar el ingreso porque lo tienes ahí estancado, un grupo de estudiantes, ¿no? Muy fuerte que no te permite, pues, abrir espacios. Entonces puedes tener 50,000, pero de esos 50,000 el egreso que estamos teniendo es bajísima. El egreso, ¿no? La tasa de la eficiencia terminal. Entonces, por eso son importantes estas cosas, ¿no? Apoyos al egreso y la inserción laboral igual, ¿no? Es un poco dicotómica. La comentamos, todavía, como sabrán, esto se está discutiendo. Y luego algunos datos básicos que tienen que ver con el presupuesto para tratar de ver el costo por estudiante y algunas cosas así. Después queremos generar algunos indicadores, no sabemos cuáles todavía, pues el proyecto tiene un año, me lo ampliaron a este año y al próximo, pero en este me avisaron hace 2 meses, entonces pues, bueno, nosotros por si seguíamos trabajando. La idea es acabar todo esto con las 130 universidades que ya elegimos y de ahí sacar los casos para ya estudiar a profundidad estos casos y bueno, pues hacer algunas, siempre decimos, recomendaciones de política para ver si son útiles en esta lógica de la propia política gubernamental, de cómo atender la desigualdad y la cobertura, que sigue siendo un reto para México. Y con eso cerraría. Disculpen, gracias. Pues muchas gracias, Angélica, por su presentación. Pasaríamos ahora a una ronda o a varias rondas de preguntas. Podemos juntar varias de los que están acá presencialmente o de los que están en línea. Si me dicen quién tiene alguna pregunta, los voy anotando
y vamos pasando. No sé si quieran empezar los de aquí. Ahí está Rubí. Rubí es de Aguascalientes. Ah, mira, qué bien. Hola, Rubí. ¿Tú se la mandaste? No. Se enteró. Se enteró Rubí. Ajá. Bueno, le he dicho. Bueno, yo quisiera hacer pues, externar algunas inquietudes de este amplísimo proyecto que están trabajando, pues felicidades, están trabajando. Yo no había conceptualizado esta noción de la meritocracia como un elemento en la educación. Hay un texto, ¿no? Que no sé si lo revisaron, se llama La tiranía de la meritocracia de Sandler. Un poco él hace como esta diferencia del éxito y el fracaso dirigido, y es un poco la reproducción que la educación hace también a través de estos esquemas evaluativos en los que reprueba, pues ya está condenado al fracaso. Pero en ese sentido, ¿qué recomendaciones pudiéramos pensar? Sí, el mecanismo siempre ha sido las evaluaciones, ¿no? O sea, ese es el medio por el que hemos hecho esta división, ¿no? Pensar en otros se me hace un poco por ahora complicado porque estamos muy acostumbrados. Además, la practicidad de la evaluación, y no nada más es una evaluación del nivel superior, siempre son una serie de evaluaciones hasta el final de la vida, incluso de los profesores. Y lo otro es que cuando estábamos explicando el marco contextual, decías, bueno, hay elementos que de los estudiantes que se quedan fuera, hay que empezar a desarrollar otro tipo de habilidades. Algo así. No sé si lo anoté mal o lo estoy diciendo mal. Dijiste, hay que empezar a desarrollar otro tipo de habilidades. ¿Cuáles serían esos otro tipo de habilidades que yo me imagino que no te estaba refiriendo a las puramente educativas? Habilidades para el trabajo, habilidades para qué, ¿no? También me queda un poco la inquietud de que a lo mejor, pues, el mérito está en terminar la educación superior para el trabajo, ¿no? Eso siempre es como el pase para el trabajo y no para permanecer en el conocimiento. Gracias. Gracias. Y bueno, mientras se anotan los demás, yo también tengo algunas cuestiones que preguntar. Y bueno, por lo que veo hasta ahorita sería como un proyecto para mapear. Ajá, En primer lugar, un mapeo general. Sí. Por ejemplo, en ese sentido, no sé si sería importante también o si lo incluyen el número de estudiantes por profesor, que es bastante diferente en cada institución y que creo que tiene un efecto importante. A mí me gustaría saber o puntualizar mi comentario en 4 cuestiones. La primera, si han trabajado o piensan trabajar los modelos que usan en otros países. Porque bueno, hay modelos muy diversos y también, bueno, no sé, tenemos ¿cómo llamarlo? Una necesidad tan grande en este país de controlarlo todo desde el centro, cuando en el centro pues las condiciones son tan diferentes de lo que ocurre en otros estados y lugares de este país, que es imposible con unas políticas atender la diversidad de problemas que tenemos, ¿no? Pero bueno, otros modelos más descentralizados que parten del municipio, de la escuela, etcétera, pudieran tener mayores efectos. Ahora, otra cuestión que a mí me preocupa en esto es las disparidades en el contexto institucional. Ustedes mencionan algunas, pero obviamente llegan a la educación superior, gente muy diversa. Y bueno, niños, y esto ya se ha hablado mucho también, que a los 7 años que entran a primaria o 6 años, ya han vivido una vida de mucha desventaja e incluso violencia frente a otros niños que han sido cuidados, que han tenido actividades extracurriculares, atendidos por los padres con palabras de aliento constantes.
y que van configurando una personalidad que va generando también disparidades importantes. Esa es una parte. Pero la otra, que creo que hemos atendido muy poco, es el mercado de trabajo. Tenemos un mercado de trabajo con enormes disfuncionalidades que no atendemos a nivel institucional y menos a nivel de gobierno. ¿Por qué tendríamos todos que estar en la universidad si no a todo el mundo le gusta la universidad? Tendríamos que tener espacios de trabajo decorosos y decentes para los artesanos, por ejemplo, que no tienen que ir a la universidad, o sea, ¿qué sentido tiene, no? Etcétera. Y no lo podemos reconocer, o sea, ¿por qué no pensar también en la parte de impuestos? Aquí tendríamos, el gobierno tendría que pensar en cobrar muchos impuestos a la gente que produce más, por ejemplo, en las zonas del norte, en Monterrey, en Nuevo León, en Ciudad de México, etcétera, para canalizar esos recursos para zonas como Chiapas, para que ellos decidan en qué lo gastan. Y eso no se toca todavía en nuestro país y yo no sé si un día se va a tocar. En tercer lugar, los apoyos en las universidades. Hay modelos en donde, si pensamos en el posgrado, pues creo que la meritocracia es necesaria, porque ya los que están ahí, o sea, tienen las mismas condiciones. Y bueno, pues hay gente que es responsable, hay gente que no es responsable, etcétera. Pero en el pregrado, pues tendría que haber apoyos de la universidad que no existen y que además yo he visto que causan como cierta urticaria, ¿no? Refiero a uno, en la UAM Coajimalpa hay un centro de escritura y argumentación, porque los estudiantes no saben, bueno, ni los profesores saben, para acabar, porque no sabemos, ¿no? De ortografía, de esto y del otro. O sea, podríamos tener un trimestre, ¿sí? De reentrenamiento, de acabar con esas disparidades para que entraran. Pero también entiendo que en cuestión de recursos es muy complicado, pero también me parece que en cuestiones idiosincráticas son cosas que causan mucho ruido. Podríamos tener un semestre o 2 trimestres de entrenamiento en matemáticas, o sea, para que pudieran ingresar. Sabemos que todas estas instituciones o empresas que han proliferado, que venden cursos a los estudiantes que quieren entrar a la universidad, bueno, pues todavía hacen más difícil el ingreso para quienes no pueden pagar estos cursos, ¿no? Y finalmente las políticas, ese es otro elemento. Francamente, yo no veo en las políticas definidas en este periodo, en este sexenio, mecanismos concretos y eficientes para acabar con esta desigualdad en términos de reconfiguración de los sistemas de financiamiento, apoyo a las universidades. Entonces, quizás de palabra vamos a tener muchas cosas, que es lo que les gusta a este gobierno. Decir las cosas es mucho más barato, convence más a la gente que hacerlas, porque hacerlas implica recursos económicos que no se están generando. A mí lo que me preocupa es que lo que vamos a hacer es maquillar las cosas y no hacer cambios de fondo. ¿Por qué? Bueno, pues porque no vamos a estar poniendo apoyos y vamos a dar a lo mejor mayor cobertura con pésima calidad, ¿no? Entonces, bueno, perdón por si me está ahí. José Luis San Pedro. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Hola. Hola, sí te escuchamos. Sí, ok. Bien, felicidades. Bueno, gusto saludarlas y saludarlos. Felicidades por el proyecto, Angélica. Como siempre, pues proyectos súper interesantes. Y que intentas realizar, que vas a realizar, por supuesto, para identificar los aspectos que están detrás de las grandes desigualdades en la educación superior, las distintas desigualdades que hay, porque en efecto, pues no hay solamente una, sino en muchos ámbitos dentro de la educación superior. A mí me gustaría solamente comentar una en particular que tiene que ver con pues más que una moda, decíase una moda sobre la inteligencia artificial, pero en realidad hay toda una generación y todo un movimiento, no solamente dentro de algunas universidades, sino pues el mercado se está moviendo hacia lo que se denomina industria 4.0, cuarta revolución digital, como quiera llamarse. Si bien está
sus primeras etapas, lo cierto es que la velocidad en la que se están incorporando estas tecnologías en los distintos ámbitos es mucho más rápida de la que lo hizo las TICs en su momento. Es decir, el paradigma de TICs tardó aproximadamente 40, 50 años en adoptarse, en incorporarse en muchos sectores. El de las tecnologías digitales disruptivas va a tardar mucho menos. No sabemos cuánto, pero va a tardar mucho menos. Y el nivel de incertidumbre que está generando ciertos efectos positivos en muchos ámbitos productivos, dentro de las universidades, etcétera, pero hay mucha incertidumbre sobre el desempeño que van a tener las universidades en la adopción de esas tecnologías, pero además en el ejercicio de educación y de creación de recursos humanos altamente especializados en esta área. Y lo vinculo con algunos de los comentarios que ya hiciste, que también hizo Claudia, sobre quiénes tienen acceso a este tipo de educación mucho más especializada, quiénes han tenido acceso a este tipo de educación históricamente y las brechas que eso va a generar. Si por un lado va a haber brechas de población de educación, en la educación superior, aquellos que estén en posibilidades de hacerlo, quienes llegan con ciertas habilidades previas para cursar una licenciatura o una carrera o una ingeniería en estos ámbitos, en ciertos estados, en ciertas regiones, de ciertos estratos poblacionales, versus aquellos que no puedan, ¿no? Y lo cierto es que estas tecnologías se van a empezar a adoptar cada vez más en diversos sectores y repito, a una velocidad cada vez mayor. Entonces, creo que ahí hay un tema no menor. No estoy claro que sea una moda, aunque pues sí, ahora digamos todo el mundo habla sobre inteligencia artificial, pero no solamente es esto, es realidad aumentada, realidad virtual, analítica de datos, robótica, etcétera, etcétera. Y las universidades históricamente, sobre todo las públicas, en estos temas se han movido muy poco. Estoy analizando ahorita un caso a propósito de un proyecto que me parece que lo voy a presentar acá, sobre una empresa que se llama Territorium y lo que hace es básicamente ver qué es lo que está pasando en la demanda, en el mercado de trabajo versus el diseño de materiales para tratar de homologar en un estudiante, vaya, homologar un poco sus habilidades con respecto a esa demanda de trabajo sin tener que esperar a cursar 4 años o 3 años o más en una licenciatura. Si está tratando de hacer el match entre el mercado de trabajo, sobre todo en este sector de industria 4.0, o si es que se puede llamar así, y las habilidades, competencias, conocimientos de alumnos. Pero no solamente de educación superior, sino de bachillerato. Es decir, está habilitando de manera muy importante a personas que no necesariamente van a cursar una licenciatura, pero que el mercado de trabajo está demandando y va a demandar cada vez más a gente especializada con nivel medio superior. Entonces, bueno, ahí hay un tema sobre el tipo de desigualdades que va a estar generando este nuevo entorno tecnológico y cómo se están moviendo las universidades, que repito, históricamente se han movido muy lentamente para el desarrollo de nuevos programas en este entorno. Y no es que queramos desarrollar tantas licenciaturas de ingenierías para que se pongan a tono con este nuevo paradigma, sino pues va a haber algunas que sí se puedan desarrollar. Decías, pues en la UAM no se han creado licenciaturas de hace mucho tiempo en Xochimilco, pues por propia naturaleza en Coajimalpa y Lerma, al ser nuevas, pero incluso dentro de estas unidades no hay propiamente programas que estén moviéndose hacia allá. Bueno, solamente como resumen, nosotros tenemos casi 10 años tratando de hacer una adecuación a la licenciatura de administración y por muchas razones no hemos podido. Entonces ahí hay, digamos, problemas burocráticos, institucionales dentro de las universidades para moverse hacia allá. Y el otro punto, coincido con Claudia, que la centralización de las políticas tampoco ayuda. Fíjate que estaba leyendo a propósito de lo que se está haciendo en otros países alrededor de la industria 4.0 y algo que está marcando de manera importante, no solamente en este sector, sino en el sector educativo profesional, educación superior, perdón, en China están y le han dado mucho poder a los municipios. No sé cuál es el término allá, pero digamos, de la descentralización pues ha caído la toma de decisiones en términos no solamente del uso de los recursos, sino incluso del acceso a la generación de nuevos recursos a nivel municipal.
Claro, hay una gobernanza distinta porque están trabajando directamente con empresarios, con la ciudadanía en general, y aquí entra el tema de la vinculación, ¿no? Pero no voy a hablar de esto. Pero digamos, allá hay otro tipo de brechas que se están generando alrededor solamente de este tema, ¿no? Eh, porque eso está permitiendo o no está permitiendo que esas demandas de los mercados laborales más locales puedan ser atendidos de manera más rápida, ¿no? En función de lo que tenga que adecuar las universidades. Y bueno, por ahora esto. Muchas gracias y felicidades, Claudia. Perdón, Angélica. Gracias, José Luis. Bueno, Bueno, muy bien. perdón, solamente una pregunta, y no sé si venga acá, si tenga sentido acá, pero ¿qué es lo que va a generar también esta nueva escuela mexicana? Mucho se ha dicho, hay pros y contras sobre la educación básica y sobre los libros de texto, ¿no? Eh, no sé hasta dónde estas nuevas reformas en la educación básica, que me parece que son de los talones de Aquiles de la educación en este país, lejos de acortar esas brechas, las esté generando, no propiamente por los contenidos, sino por la forma en la que se están incorporando esos contenidos, ¿no? Y con esta idea de hacer mucho más asequible, de mayor calidad y con mayor acceso, suceda lo contrario, es decir, que esas brechas se estén ampliando por lo que mencionaba yo al principio, sobre todo en este entorno, considerando solamente este entorno de cambio tecnológico digital. Gracias. Gracias. Pues gracias por sus comentarios. Voy a tratar como de hacer una respuesta, si lo logro integrar. El tema de la meritocracia, bueno, salió en un momento, pero sí, nosotros pues, nos hemos nutrido de esta literatura y de otra que les comentaba, ¿no? Para tratar de explicar. Creo que detrás de lo que han comentado ustedes está una gran pregunta que Claudia puso, que voy a ver si logro colocarla, que es, ¿cuál es el ideal de cobertura para un país de educación superior? Yo les decía que en el mundo hay entre países que tienen el 10% y países que tienen el 80%. No hay un país que te diga que tienen 100%, aún los países más desarrollados, ¿no? Están vinculadas a estas preguntas. ¿Cuál es el ideal de cobertura en la educación superior? Pero también asociada a esa pregunta es, ¿qué queremos formar con la educación superior y qué tan diferenciado es el sistema? Que es lo otro que decía Claudia. Porque nosotros el sistema que tenemos está pensado para que todos está pensado en una educación superior muy homogénea, ¿no? Todos sean licenciados o todos sean ingenieros. Uno en las familias lo que más quería es tener un hijo ingeniero o una hija licenciada o al revés, pero con una formación básicamente que creo que es lo que a veces nos cuesta trabajo salir del lugar, sobre todo las universidades públicas, es qué tipo de formaciones estamos pensando, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué país? ¿Para qué proyecto de país? ¿Para qué proyecto económico? ¿Para qué proyecto? ¿Qué tipo de educación superior? Porque ha sido históricamente la educación superior ha estado asociada pues, al desarrollo económico, social del país, pero ¿qué país queremos, no? Entonces, justo esto, seguimos pensando que un tipo de formación, nada más una es la que va a responder a cumplir, por lo menos con la cobertura, o por lo menos tratar de que ésta sea así. Entonces, ahí hay un primer asunto que hay que responderse, si requerimos más cobertura, para qué y cómo también, ¿no? Después, ¿y cómo accedemos? Decía, bueno, si no es la meritocracia, hay otros caminos. Creo que es difícil, por eso yo le llamo a mi proyecto a propósito de relaciones y tensiones. Creo que es muy difícil porque tenemos experiencias precisamente donde el ingreso puede ser sin evaluación, que tampoco han sido exitosas. Y cuando yo digo que una experiencia puede ser exitosa, uno podría decir otra vez, ¿qué esperas de la educación superior? Exitosa que un estudiante concluya, porque al final son tramos de proyectos de vida, ¿no? O sea, uno entra a la universidad y quieres terminar y quieres insertarte al trabajo, como tú bien dices. Y cuando me refería a estas otras habilidades y bueno, y ahí ya hay un cuestionamiento sobre, pues, si necesitas, creo yo, del mérito entendido como un conjunto de conocimientos previos para ingresar a un nivel educativo posterior, pero ese mérito siempre es distinto en función de tu origen. Ese es como el tema, ¿no? O sea, no es lo mismo un chavo o una chava, una niña que, como decía bien José Luis con la nueva escuela mexicana,
va al Colegio de Madrid, a uno que va a estudiar la nueva escuela mexicana en Oaxaca. Y ahí está toda la teoría de la estratificación social, ¿no? O sea, cómo es que te determina tu origen. Y eso es azaroso, o sea, tú no escogiste dónde nacer, pero tu origen te determina. Y claro, hay historias de éxito, la de Benito Juárez, ¿no? O sea, el presidente que cuidaba a los borregos y luego fue presidente. Pero esas historias, Amartya Sen lo dice muy bien en uno de sus textos, ¿no? Para que esas historias existan, se necesita la intervención del Estado. Y luego viene entonces la pregunta, ¿qué tipo de intervención del Estado necesitamos? Esta centralidad de todo lo tengo que hacer y yo tengo que decir cómo, yo decido cómo. Pues me parece que hace tiempo que la centralidad del Estado, por lo menos es un sistema democrático, ha sido cuestionada. Por eso está tan abierta a este nuevo concepto, no tan nuevo, de gobernanza. Necesitas más actores, necesitas más que al Estado para conducir y para intervenir, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de Estado necesitamos? Cuando me refería a las nuevas, o no tan nuevas, estas competencias o habilidades, es justo lo que Claudia decía. El mercado de trabajo también está colapsando, está colapsando. No porque haya quien diga que ya no se necesitan médicos o ya no se necesitan administradores. No, está colapsando primero porque, pues, me parece, hay como poca movilidad en el trabajo o las condiciones mismas del trabajo han cambiado. Entonces, cuando se dice qué otras habilidades, lo decía José Luis ahorita, va a haber chavos de bachillerato que van a desarrollar ciertas habilidades y capacidades, sobre todo de búsqueda, de manejo de información. Creo que esas son básicas. Y a veces siento que nosotros en este afán de preservar un proyecto, voy a hablar ahora de la universidad, ¿no? De la nuestra, de preservar un proyecto que es muy valioso, se niega la posibilidad de incorporar otras cosas que también pueden ser valiosos e enriquecerlo, ¿no? Entonces ahí sí creo que pues sí hay un problema. Sobre el asunto de, si nosotros ahorita estamos haciendo este mapeo para ver cómo nos dedicamos a hacer, pues uno siempre acaba, por lo menos creo que nosotros, José Luis, y con quienes nos ha tocado colaborar, varias personas que están, pues hemos trabajado los casos en la lógica de precisamente la complejidad del fenómeno, pues no nos permite abordar todo, pero sí te permite hacer algunas inferencias, ¿no? No generalizaciones, pero sí algunas inferencias. Justo para ver este asunto de qué pasa también dentro de las universidades. O sea, tú puedes tener un modelo de acceso, pero adentro, ¿qué pasa? No tenemos los suficientes apoyos. Yo no sé, a veces lo voy a relacionar con esta observación que hacía Claudia sobre el número de profesores por estudiante. O sea, nosotros tenemos, pocas universidades tienen la relación de número de profesor por estudiante como la nuestra, porque tenemos una planta académica de tiempo completo. ¿Por qué nos está pasando entonces? Porque sí tenemos un problema muy serio con el rezago el ingreso en la universidad. Muy serio. ¿El rezago de qué? Del egreso, o sea, el tiempo de conclusión de los estudios, ¿no? Por ejemplo, en Iztapalapa, los estudiantes que acaban en 4 años es como el 16%. Es bajísimo. ¿Y aquí? Aquí andamos como en el 35%. O sea, y tenemos un problema. Yo digo que hay varios, o sea, es como muy, bueno, es complejo como todo lo que estudiamos, pero me refiero a, yo veo, por ejemplo, en el reglamento una cosa que nos está, o sea, que los estudiantes se pueden quedar, pero al mismo tiempo dices, bueno, se quedan pues porque no tienen dinero, se tienen que ir a trabajar, etcétera. Pero también allí creo que no hemos sido, yo ya lo señalaba igual José Luis, yo creo que sí, no hemos sido capaces de generar alternativas distintas, ofertas educativas distintas para estudiantes distintos, ¿no? Los estudiantes han cambiado, José Luis ya lo decía. Hoy los estudiantes no son los estudiantes que fuimos del pasado, dedicados, de tiempo completo, que tu mamá y tu papá te mantenían durante los 4 años para que acabaras la carrera y después te insertaras a trabajar. Primero, el trabajo ya dijimos que está complicado. Y después hoy mucha de la población nuestra trabaja. Y nosotros seguimos pensando que es el mismo estudiante, ¿no? Entonces yo no sé si, por ejemplo, tenemos que pensar en alternativas nuevas, pero bien hechas, porque también hay que decirlo. Hoy digamos, la posibilidad de haber transitado a una educación remota que fue imperfecta por donde se le vea, porque no estábamos preparados como docentes, fue muy imperfecta, pareciera que nos colocó ahora en una desventaja de la tensión entre el argumento de somos presenciales, pero también lo podemos hacer virtual. Y yo noto pues muchas deficiencias formativas también en esta lógica de pues ya te puedo dar todo virtual, ya no vengo, ya para qué, ¿no?
y entran otros apoyos que la universidad sí podría tener. Pero bueno, estoy hablando del caso, queremos explorar más casos justo para hacerlo. Sí, yo también coincido con José Luis. No pensaba, me refería al asunto de la inteligencia artificial como una moda en la lógica de que, para decirlo muy coloquialmente, apenas nos está cayendo el 20. Nos debió caer hace tiempo. O sea, sí nos llevó mucho tiempo el tema de la incorporación de las tecnologías y nos sigue costando trabajo. Ahora hay mucho más el análisis de datos, como decía José Luis, la georreferenciación con esos datos. Hay tantísima que se genera a través de la inteligencia artificial y nos damos cuenta que nos está cayendo el 20 de qué pasa, ¿no? Cuando esa lógica ya venía. Y también, ya traíamos esa lógica, pero que también esa lógica es distinta entre los países más desarrollados y menos desarrollados. Y vamos a seguir arrastrándonos en la cola, ¿no? O sea, vamos a seguir llegando tarde, porque pues, bueno, casi siempre nos ha tocado llegar tarde. Y bueno, lo que nosotros buscamos, o sea, y además creo que si ustedes ven este primer mapeo, como lo hicimos alguna vez en el proyecto anterior de efectos de las políticas, lo que te da es una agenda de investigación impresionante. Entonces, yo no sé si voy a realmente con el equipo, con el grupo que está participando, a lograr un poco, primero, conocer un poquito más del sistema, que ese siempre ha sido como un propósito central de la investigación que me ha gustado hacer, y lo otro, pues tratar de profundizar en ciertos casos, pero más generar una agenda de investigación que yo veo que pues ahí la tenemos, y a veces yo les digo mucho a los estudiantes, ¿no? Hay muchos temas que no estamos abordando, y hay otros temas que ya sobreabordamos. Yo cuando ya veo ahora tesis de estímulos, yo ya no quiero ni una tesis más de estímulos al personal académico, porque ya sé cuál es el resultado, está súper estudiando y digo, no, ya no más. Y creo que justo estos temas como el que está estudiando José Luis, que ahora que lo presente lo vamos a ver, este asunto de cómo los chavos han cambiado, sus expectativas, sus aspiraciones. Yo no sé si la educación superior sigue siendo una aspiración o qué va a ser, ¿no? Y qué de la educación superior, cómo la vamos a abordar. Bueno, igual el tema de la centralización va acompañado del tema del financiamiento. Y sí tenemos un problema con el financiamiento, ¿no? De la educación superior. Sí lo hemos tenido y lo vamos a seguir teniendo. No veo que cambie mucho. De la nueva escuela mexicana podría decir poco. Yo creo que más el lema que lo que se reformó, ¿no? O sea, creo que más este asunto de todo lo que parezca nuevo es bueno y no necesariamente, ¿no? La nueva escuela mexicana y ahora el debate de los libros de texto gratuito es pues que finalmente busca lo que ha buscado siempre, que es hacer de la educación básica un espacio de mayor colaboración entre las escuelas, darles autonomía a las escuelas, pero al final esa autonomía de las escuelas está muy cuestionada. Darles autonomía a las escuelas, hacer mayor colaboración entre padres, de familia, la escuela, la comunidad, el territorio, que es todo este discurso que hay, ¿no? Y bueno, pero al final sí es una política pues homogénea para todas las escuelas, ¿no? Y bueno, pues la implementación está siendo un reto, empezando por los libros que han sido sumamente cuestionados. Pero podría abonar por favor. Bueno, tenemos algunos cuestionamientos más, tenemos un poco de tiempo. Está el doctor Barkin, luego está Gaby y luego yo tengo otra pregunta. Adelante. Adelante, adelante. Yo veo que quizás la pregunta más contundente que planteaste es ¿qué país? Yo lo veo en por lo menos dos, quizás más vertientes. Primero, la estructura productiva de nuestro país es un desastre y está afincada en seguir agudizando el problema ambiental, el problema social,
y el problema geográfico regional. Sin embargo, lo que es la política nacional es una política de intensificar esta agudización del mismo modelo. Supongo que no necesito dar ejemplos de esto. Y las escuelas, las universidades, están orientadas a alimentar eso. Y yo allá no veo, el problema ambiental es un problema, no es un problema simplemente de una universidad sustentable o vamos a criticar la minería o cosas de este tipo. La pregunta es, ¿cómo sería la estructura productiva, la estructura social de nuestro país si realmente vamos a transitar hacia un modelo más de acorde con las posibilidades del planeta? Pero este tipo de pregunta nadie quiere, bueno, salvo mi grupo de economía ecológica radical. Pero eso tiene que ver con una serie de ofertas muy interesantes educativas. Es decir, la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca se dedica explícitamente a eso. El CESDEP en Puebla ubica eso. Yo estuve el sábado en Cherán. El Instituto Tecnológico, que es una nacional, está cambiando su programa para eso. Yo no tengo idea si las indígenas y las indígenas y las interculturales lo quieren hacer. Yo sé que el de Estado de México no le interesa nada ser apropiado. Está generando egresados para la industria del parque industrial de Lerma. Esa es su visión. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo diseñas la investigación? Es otra investigación, supongo. ¿Cómo diseñas una investigación para plantear la capacidad del sistema de educación superior de plantear una ruta hacia la sociedad que necesitamos tener para el próximo mundo? Gracias, Gaby. Bueno, gracias. Yo quiero hacer un comentario sobre algo que me llamó mucho la atención, que es el concepto de tensión, ¿no? Que está justo en el título. Porque de hecho, bueno, durante toda la presentación se siente esa tensión, ¿no? De qué hacer desde la educación superior, pero sobre todo en el esquema, ¿no? Que ponían, que partimos de desigualdad y luego meritocracia y luego equidad. Me parece que esta equidad como forma de responder tanto a la desigualdad como a la meritocracia es como una lucha constante de las universidades, ¿no? Que se ponen en tensión ante problemas estructurales previos incluso, ¿no? Y pareciera, no sé, si sea correcto pensarlo, que las instituciones de educación superior solo les queda como responder justo a esos problemas de desigualdad y de meritocracia que se viven no solamente en el espacio de educación superior, sino desde los niveles más previos, ¿no? Y entonces ahí mi duda es, bueno, este es el único espacio desde el que se puede responder a eso,
Y también qué tanto estamos como educación superior desconectados de otros niveles educativos. Por ejemplo, decía José Luis ahora con el tema de la nueva escuela mexicana, que también lo pensaba como, bueno, ¿y qué tanto estamos hablando las universidades con esos otros sistemas que tienen problemas estructurales también, tanto de contexto como de metodologías, y que llegan los chicos a la universidad y tienen todo ese background de problemáticas a los cuales la universidad ya solo le puede hacer frente a través de esta idea de equidad, ¿no? Como que lo que nos dejan es quizá esta parte de la docencia para la equidad, es decir, ya cuando vienen tratemos de recuperarlo, y bueno, previo a eso también políticas de acceso para la equidad, ¿no? Pero como esta tensión, me imaginaba como de la educación superior luchando contra todos esos problemas estructurales que previamente conducen a este ingreso, cuando sucede el ingreso, ¿no?, de los alumnos, o expulsión, y también a las mismas carreras desiguales de los alumnos ya que ingresaron, ¿no? Entonces, si nos queda nada más como esta parte de políticas de acceso a la equidad, la docencia para la equidad, y decía también usted los reglamentos, ¿no?, que es algo que yo no me había puesto a pensar, pero como los reglamentos también tienen pues una tendencia hacia la expulsión de los alumnos, ¿no? Yo ahora, bueno, con algunas experiencias docentes, digo que tanto, incluso el propio modelo Xochimilco, bueno, esta parte en la que los alumnos tienen que reforzar todo el módulo para pasar matemáticas, que es generalmente lo que lleva, ¿qué tanto los desanima y los expulsa, ¿no? A lo mejor ahí también está parte de la respuesta del alto índice Hay que promover cursos de no conclusiones, ¿no? Entonces, bueno, como resaltar esa idea y qué opinión tiene de qué nos queda hacer ante un problema estructural. Y lo relaciona también, y ya por último, con este otro trabajo que estamos abordando, que se relaciona mucho con esto, de bueno, ¿qué es lo que amplía más la cobertura? ¿No? La tasa bruta de cobertura, ¿de qué depende en mayor medida? Teníamos algunas hipótesis, ¿no? A lo mejor el aumento en las instituciones, y hemos visto que no es tan significativo, que en realidad viene la respuesta de las condiciones estructurales de las cuales parten los estados, ¿no?, para ello. Entonces, bueno, como la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué nos queda hacer desde la educación superior? Sí, ahí en la universidad tenemos un enorme reto, yo creo. Anita. Bueno, nada más pues lo que nos presenta Angélica también depende de la complejidad de abordar un problema como la desigualdad. Que yo soy de la idea que, o sea, que es un problema que siempre va a estar ahí, ¿no? O sea, estos problemas que intervienes, pero los problemas se modifican, se amplían, adquieren nuevas dimensiones. Entonces, de esa complejidad, otra cosa que yo he visto también y que hemos discutido, pues tiene que ver, lo comentaba ya Gaby, con la articulación con la educación previa. O sea, creo que hay una desvinculación muy amplia entre las políticas. Por ejemplo, pues está la nueva escuela mexicana, pero está también su influencia en la educación media superior y se tocan los debates, no lo hemos tocado en los debates públicos. Hay un cambio de propuesta del marco curricular, no lo he revisado, la verdad, pero son temas que tendríamos que también estar abordando, pero que no alcanza, luego no alcanza el tiempo, pero que pensando en qué tipo de universidad queremos construir, pues ahí está, ¿no? A lo mejor un día podríamos discutir eso también. Y el otro que no, yo lo pienso y no es un tema nuevo, que es cómo se reconfigura la oferta. O sea, en dónde, porque ciertamente, o sea, ahorita está el tema de exigencia pública, cuántos ingresan a la UNAM, a la UAM, al IPN, pero ¿en qué carreras? O sea, creo que hay una concentración, bueno, es que no tengo los datos precisos, pero narrativamente hay una concentración en administración, en psicología, en arquitectura, en medicina, en derecho, y el resto de la oferta que... Entonces, también cómo juega la reconfiguración de la oferta en términos de qué tipo de expansión pues queremos o se tendría que orientar. Yo ahí también creo que hay una cuestión muy amplia, no porque se habla, o sea, justo
La exigencia pública es creación de más universidades, no hay suficientes espacios. Pero también vemos, por ejemplo, que yo creo que el sector más desprotegido del sistema universitario es el sector tecnológico. O sea, lo que son los institutos tecnológicos, las universidades politécnicas y las universidades tecnológicas. Se visualiza el gasto por alumno en otros indicadores. Entonces, se incentiva una política de educación tecnológica, pero también se abandona. Entonces, hay como congruencias y contradicciones. Y creo que también la otra es homogeneizamos a los grupos vulnerables. O sea, ¿quiénes son los grupos vulnerables? Bueno, son las mujeres, los estudiantes que vienen de los sectores más desprotegidos, son los estudiantes indígenas, pero también han emergido, tenemos estudiantes desplazados por el tema de la violencia, no estudiantes migrantes, o sea, como que esa cuestión también está perdida y desdibujada, y yo no digo que esté fácil, yo digo que es parte de la complejidad del problema. Y ahora que, bueno, pues estoy trabajando en mi tesis en la parte de Argentina, algo que salió en las entrevistas, por ejemplo, porque la cuestión del ingreso irrestricto, pues genera bajas tasas de ingreso. Entonces decía, a ver, yo no creo que sea una política que fracase si el estudiante, por ejemplo, me decían algunos inspectores, yo tengo estudiantes que no egresan, pero sobre todo en las áreas de informática, sé que esos estudiantes cuando egresan van a encontrar trabajo, o a veces abandonan porque justo encuentran un trabajo cuyo costo de oportunidad es menor que estar en la universidad. Entonces, lo que comentaba Angélica, o sea, de qué tipo de proyecto, cuál es el fin de la educación superior. No sé, me parecen como cosas bien interesantes que ahí vamos. Bueno, yo terminaría entonces con un comentario para que Angélica tenga un espacio para comentar. Es también, creo que sí que efectivamente lo que planteas es una agenda de investigación que tiene muchas aristas y bueno, pues que tendrá que irse como consolidando, ¿no? Yo pensaba ahorita que hablaban ustedes de, bueno, me tocó hace unos años conocer la Universidad Tecnológica de Ocosingo. Bueno, ya nada más para llegar a Ocosingo es todo una odisea, ¿no? Pero la desigualdad en términos de los profesores, por ejemplo, respecto a lo que tenemos aquí, y la falta de reconocimiento de los profesores de acá, del centro, de todos los privilegios que tenemos, me parece terrible. Y esas brechas, obviamente, que se reproducen en los estudiantes, ¿no? Son profesores que tienen una formación muy deficiente, unos salarios ínfimos, una explotación brutal, tienen que dar 40 horas de clases a la semana, y además quieren hacer investigación, ¿no? Porque vieron que ahí están los estímulos. Entonces, pues desde ahí también, desde el ámbito de profesores, estás creando desigualdades cuando no distribuyes recursos y cuando no tienes figuras legales para apoyar pues otro tipo de profesorado en este tipo de instituciones, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, también pensaba en la UDG, por supuesto, y el enorme cambio que tuvo cuando empiezan a aplicar el examen del College Board a mediados de los, a principios de los 2000, ¿no? Pues teníamos un sistema que elegía a sus estudiantes para ingresar a la universidad por afiliaciones políticas, ideológicas, básicamente, y eso se sustituye por el College Board, o sea, se fueron a los dos extremos. Entonces, la configuración del alumnado cambia, pero no puedes decir que uno o el otro es mejor. Creo que ambos tienen terribles problemas, ¿no? Habría que, en ese sentido, pues, analizarlos con cuidado. Y finalmente, otra cuestión que quería señalar es, bueno, como dice Angélica, es cierto que probablemente se ha estudiado mucho el efecto negativo de los incentivos que tenemos a nivel nacional. Desgraciadamente me parece que no se usan esos estudios para rediseñar las políticas, los instrumentos. Ahí vemos el Sistema Nacional de Acreditación otra vez, ¿no? El SNI. Entonces, pues yo digo, bueno, en el ámbito de la ciencia y la tecnología seguimos teniendo políticas, programas, leyes que centralizan todo en las mismas personas, o sea, no tenemos mecanismos redistributivos, entonces, ¿cómo vas a acabar con algo, no? Y en ese sentido, bueno, pensando en la pregunta del doctor Barkin, también, bueno, pues hay quienes trabajan a nivel macro, o sea, el cambio, y otros que trabajamos más como lo que ocurre a nivel micro, pero creo que ambos enfoques, pues a final de cuentas son complementarios, ¿no? Sí, bueno, saludos Rubí, sí es cierto que ahora ya andas en la UABC, ya me había percatado, gracias, muchos saludos y
y pues qué bueno que estés aquí con nosotros. Bueno, la pregunta del doctor Barkin es central, pero al mismo tiempo me parece que es una provocación porque es como rediseñar todo el país, ¿no? O sea, él me dijo cómo diseñar la investigación para plantear la capacidad del sistema de educación superior a la luz de los problemas que está viviendo el planeta. No sé si podemos hacer eso, o sea, no sé, y creo que se vincula con lo que Gaby dice, no sé si estamos frente al dilema del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿Cómo se diseñó? O sea, ¿cómo se fue construyendo y se fue reconfigurando la estructura industrial económica del país y cuándo pensamos qué tipo de educación superior requeríamos? Creo que transitaron dos rutas distintas, ¿no? Y fuimos más bien respondiendo, o sea, fuimos más bien respondiendo aunque hay algunos elementos en la historia de la educación superior que podrían ayudar a entender. Por ejemplo, cuando surge el Instituto Politécnico Nacional, surge a la luz de un proyecto de nación de Cárdenas, ¿no? Cuando surge, la propia UNAM se reconfigura, y si nosotros pusiéramos como corte, así como nosotros lo ponemos en 1910 como un corte, porque tenemos universidades coloniales, ¿no? Desde luego, casi todas las universidades del país tienen orígenes coloniales. Buscamos eso. Cuando surgen las tecnológicas, estábamos buscando copiar el modelo francés de las escuelas, ¿no? Y de los institutos tecnológicos alemanes que tienen una función muy peculiar que era sí vincular al aparato productivo con la educación superior, pero se nos desmoronó porque tenemos una imagen de universidad única, homogénea, y además la política misma incentivó a que así fuera. Entonces el incentivo del Sistema Nacional de Investigadores pues era el gran incentivo económico que hacía que los profesores de estas universidades dijeran yo también quiero estar ahí, porque pues si quién no quiere una lana más, ¿no? ¿Quién no quiere un recurso económico adicional? Yo creo que pensar, y sí, efectivamente creo que siempre nos estamos moviendo en tensiones, ¿no? Tensiones de nuestro modelo, tensiones de esto que Claudia señala, de no reconocer la diferencia. Yo a veces creo que cuando los discursos hablan de las universidades y hablan del profesorado, piensan que todo el profesorado tiene las condiciones desde la UAM, y particularmente de la UAM de tiempo completo, ¿no? Que todo en el país, todo el mundo, los profesores universitarios somos así. Y aunque saben que no es cierto, al final las orientaciones de política acaban siendo en esa lógica, ¿no? Y también siento que en ese mismo sentido, como señala Claudia, quienes estamos dentro no nos damos cuenta de esas, se ha criticado mucho que uno utilice la palabra privilegios, porque a lo mejor el gobierno lo utiliza de una forma, pero yo sí creo dentro del propio sistema que sí hay una serie, un grupo, ¿no? Que sí tiene ciertas diferencias clarísimas en cuanto al ingreso, en cuanto a las condiciones de trabajo, en cuanto a su labor dentro de la institución, y que también estamos muy alejados de ese ideal, ¿no? De ese ideal de, por lo menos en términos de lo que haría el grupo más sólido de profesores investigadores, pues como que se ha desvirtuado también, ¿no? El ideal que teníamos de lo que iba a ser un profesor, creo que nos hemos movido bastante en el camino. Sí creo también, como dices Gaby, que a veces sí nos desconectamos de lo que pasa afuera. No tenemos vínculos así. Las universidades que tienen sus bachilleratos tienen vínculos, como la UNAM, ¿no? Que pues tiene sus propias, pero nosotros no tenemos una educación media superior asociada a la universidad. Y creo que salvo pues algunos proyectos a título personal que se trabajan o que trabajamos con la educación media superior, no logramos generar algún tipo de vínculo más institucional, más para decir cómo nos vinculamos con la educación media superior. Y nada más en revisar cuáles son nosotros le llamamos escuelas proveedoras, ¿no? ¿De dónde vienen nuestros estudiantes? Que es un poco lo que dice Rubí ahí en su comentario. ¿De dónde vienen nuestros estudiantes? Y ahí encuentras un montón de información que creo que hace falta analizar. Y después Ana decía cómo bueno, cuando Claudia preguntaba sobre experiencias internacionales, bueno, Ana está estudiando un poco en esta lógica que hemos venido trabajando, el caso de Argentina del acceso irrestricto, con todos sus problemas en comparación con México, y sí creo que en general pues sí vivimos en tensión de si resolvemos a los problemas que está, o sea, ¿qué fue primero, los problemas o la educación superior? ¿No? Es verdaderamente una tensión porque ahora también creo que
se le cargan demasiadas cosas a la universidad. O sea, desde que los alumnos tengan empleo, desde que generen, que desde aquí generemos las soluciones al problema ambiental. No estoy diciendo que no, pero me refiero que cada vez nos cargan, que de aquí resolvamos el tema de la economía del país, que de aquí resolvamos de la pobreza. De pronto las universidades estamos de verdad con demasiadas cargas y lo peor es que nos hemos asumido que podemos hacerlo y ni lo hacemos y avanzamos poquitos, ¿no? De una cosita y de la otra, pero en realidad creo que sí hay esa tensión. Siempre regresamos al caso concreto, ¿no? O sea, nos movemos del abstracto al concreto, esto que decías tú, por ejemplo, el sistema modular. Pues es una cosa de organización académica que podemos resolver. Y sin embargo, para mover una cosa, pues tienes que primero, para mover así una piedrita, tienes que tumbar el monte, porque si no, no puedes, ¿no? José Luis hablaba Ana hablaba de reconfigurar la oferta académica. Y reconfigurar implica, a mí me parece, analizar la oferta académica. ¿Cómo defines esta palabra que se utiliza de una manera así, pues de manera indistinta y a veces discursiva siempre, ¿no? La pertinencia de un programa. ¿Cómo decimos, por ejemplo, que sociología ya no es pertinente? Cuando la matrícula se cayó, por ejemplo, desde hace años. ¿Cómo decimos que cualquier carrera ya no es pertinente? Y decía José Luis, y llevamos años tratando de renovar un plan de estudios. Entonces, pues sí, son muchas tensiones. Hay una agenda. Economía es una carrera irrelevante en esta universidad. Por ejemplo, la de cerrar, o sea, a petición del doctor Entonces, sí, ¿no? O sea, ¿cómo definimos esa reconfiguración? ¿Cómo definimos la pertinencia? Porque a lo mejor no es la economía como aquí le enseñamos, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, pues sí es un reto, es una agenda, probablemente por eso a las que nos estamos más metidos en esto, pues sí te apasiona porque pues ni resuelves mucho, francamente, yo creo, pero vas analizando el fenómeno y siempre cruza varias cosas, ¿no? Cruza la docencia más cercana, el aula como el espacio más cercano, cruza el tema de política pública o gubernamental, como queramos llamarlo, cruza el tema de la relación de la educación superior con la sociedad, o como dice David, ¿no? Y como yo digo, ¿qué país para qué educación superior? Pues vamos parchando. Ahorita las Benito Juárez son para ampliar cobertura a grupos vulnerables. Pero ¿con qué calidad? ¿Con qué profesorado? Si ustedes revisan el informe de gobierno, dice ahí, la Universidad Benito Juárez, la universidad que sea se va a abrir con un aula, un director, 2 maestros y 3 bancas. Así dice tal cual el informe, así. Y tampoco puedes pensar que eso. Ahora, si ese es un proyecto alternativo como el de la universidad que nos cuenta, o por ejemplo yo ahora estoy muy cerca de la del Yaqui de Sonora, pues es un proyecto alternativo estructurado que al final acaba al amparo del gobierno. Entonces, pues lo que sí tenemos es muchos problemas, no mucho tiempo para investigar como yo quisiera, pero bueno, ahí vamos avanzando. Y muchísimas gracias por escucharme. Pues muchas gracias a todos por su participación en este interesante seminario. Esperamos que nos acompañen al siguiente, que lo tenemos ¿cuándo? El 18 de septiembre. 18 de septiembre. Los Con invitamos. Abril Acosta. Presenta nuestra colega Abril Acosta. Muchas gracias. Circularemos la información. Pues felicidades, Angélica, Gracias. un abrazo, allá está ya. Ahí te vuelvo a invitar para el otro caso. Así estuvo, Abril. Ok, Gracias. nos vemos, abrazo, Sí, chao. Gracias, Griselda, por Oye, lo de Jackie. Hasta luego, que estén bien, Sí. gracias. Gracias, Griselda, hasta luego. que- Es una universidad del pueblo yaqui que, Sí. pero está al amparo del gobierno estatal. Y la hizo pues para el pueblo yaqui. Pero se acaba de... Y tiene como base el sistema modular.